este momento comienza La Trinchera Liberal con Ignacio Zuparo, donde las ideas liberales resisten. Queridos amigos y oyentes de La Trinchera Liberal, muy buenas noches. Hoy quiero que nos detengamos juntos a pensar en algo profundo, en cómo hacemos siempre en este espacio algo incómodo, pero sumamente necesario, que invite, como siempre hago, a quienes me escuchan a la reflexión y al pensamiento crítico. La realidad es que Uruguay vive bajo un espejismo. Nosotros creemos que tenemos un estado de bienestar sólido, vivimos en esa ilusión, ¿no? Pensamos que tenemos una red que nos protege desde la cuna hasta la tumba, desde que nacemos hasta que fallecemos, como si fuera nuestra segunda familia, nuestro segundo padre. Creemos en un sistema que nos cuida pase lo que pase. Muchos lo repiten como si fuera un mantra y dicen el Uruguay se caracteriza por su estado de bienestar. Pero pocos se preguntan, ¿es sostenible? ¿Tenemos todavía los cimientos que lo hicieron posible? La realidad, oyentes, es que el bienestar no es magia, no es un decreto, no es una frase de campaña. El bienestar se sostiene sobre familias fuertes, trabajo productivo, natalidad suficiente, comunidades vivas, sociedad civil viva, asociaciones libres y una cultura de responsabilidad. Todo lo que el estado de bienestar no hace. Y entonces, cuando esos pilares se erosionan, el bienestar se convierte en humo. El bienestar se convierte en un profundo malestar que, más temprano que tarde, tendrá impactos preocupantes para todo el Uruguay. Y aquí es donde aparecen los enemigos invisibles, los que yo llamo los 6 jinetes del apocalipsis uruguayo, que determinarán el fin del estado de bienestar y con ello una crisis de dimensiones pocas veces vistas. Y acá los jinetes no vienen con espadas ni cañones, sino que cabalgan con leyes, discursos, decretos y emociones disfrazadas de derechos. Parecen ofrecer compasión, pero destruyen la riqueza, destruyen la familia, destruyen la comunidad y destruyen la moral compartida. Los jinetes son un destructor innato. Nacieron para destruir. Y son implementados por todos los que integran las políticas públicas del Uruguay. Y cuando todos esos fundamentos que hacen el sostén de la sociedad caen, el estado de bienestar se convierte en un castillo de naipes. Hoy vamos a recorrer esos jinetes uno por uno y veremos cómo su avance nos conduce al derrumbe inevitable del modelo uruguayo. Primer jinete, el relativismo moral. El relativismo moral es la idea de que no existe una verdad objetiva, que no existe la esencia de las cosas, que lo bueno y lo malo dependen del cristal con que se mire, que todo es subjetivo, que todo depende de las circunstancias personales, de mis deseos, de lo que yo sienta placer. El relativismo es el hedonismo, es el nihilismo, el no tener vida trascendente, el vivir el hoy, el carpe diem. Ya veremos mañana qué sucede. Un sistema de bienestar necesita confianza y reglas claras, que es todo lo contrario al relativismo moral. Necesita que la gente crea en contratos, que cumpla normas, que sepa que el esfuerzo de hoy sostiene la red de mañana. Pero si todo es relativo, si cada uno inventa su verdad, ese pacto social se desintegra. Y lo vemos en Uruguay todos los días. El comerciante que no da factura porque
el Estado roba más que yo, el político, que acomoda a su primo en un cargo y lo justifica con un todos lo hacen, el ciudadano, que cobra un subsidio mientras trabaja en negro y se convence de que es su derecho, y entonces se va rompiendo los cimientos de la moralidad. Y pasamos a justificar lo injustificable, lo aberrante. El no matarás se convierte depende. Si yo tengo un proyecto de vida en donde ahora estoy embarazada y mi hijo me complica ese proyecto de vida, yo lo puedo matar. El no robarás se transforma depende. Si yo soy un político que puedo dictar leyes que saquen al pueblo, puedo robar. Y así, esos 10 mandamientos de la tabla de Moisés, para poner un paralelismo, se van destruyendo uno a uno, esos mandamientos que son verdades objetivas, ¿verdad? Se van destruyendo con el condicional de la expresión depende. Depende es el buque insignia del relativismo moral. Todo depende. El no matarás depende, el no robarás depende, el no extorsionarás depende, el no codiciarás bienes ajenos depende, el honrar la palabra depende, y así nos vamos erosionando moralmente. Cuando el relativismo manda, el bienestar deja de ser un acuerdo sostenido por responsabilidad y se transforma en un botín. Y un botín se reparte hasta que se agota. El primer jinete, este relativismo, va destruyendo la moralidad de la sociedad y con ello el bienestar. El segundo jinete, la religión del Estado laico. Uruguay se enorgullece de su laicidad, pero esa laicidad, que debía garantizar libertad, se transformó en una religión estatal. Hoy el Estado no se limita a arbitrar, sino que dicta dogmas, establece imperativos morales que dicen lo que está bien y lo que está mal, y todos nos alineamos a ellos. Decide qué es familia, decide qué es vida, qué es muerte, qué se enseña en la escuela, qué lenguaje usamos. El progresismo estatal funciona como catequismo obligatorio. La escuela pública es ejemplo claro. En vez de enseñar a leer, escribir, calcular y pensar críticamente, se dedica a inculcar educación sexual integral, por ejemplo, género e inclusión, ciudadanía global. Y muchos jóvenes egresan sin saber redactar bien, sin nociones de economía básica, sin cultura general, sin moralidad, pero con un manual completo de ideología oficial en la cabeza, la ideología que impone el Estado, esa religión. Cuando el Estado se convierte en religión, el bienestar deja de ser ayuda y se transforma en adoctrinamiento. Las asociaciones libres se marchitan, la filantropía privada queda de lado y las comunidades pierden protagonismo. Y todo pasa por la burocracia estatal. Pasamos a depender de la religión del Estado, asistencialismo. Y entonces pasamos a vivir una vida mediocre, sin espíritu de innovación, sin ese ánimo tan necesario de crecer y de tener responsabilidad individual en nuestra vida. Pero un Estado omnipresente es insostenible. Gasta más, produce menos, controla demasiado. Y como toda religión dogmática, no admite crítica ni reforma. El que cuestiona es hereje, debe ser quemado en la hoguera. Así, el bienestar se llena de rigideces y privilegios inamovibles que terminan llevándolo a la quiebra. Seguimos adelante y pasamos al tercer jinete, el papá Estado y la dependencia. Un poco ya lo hablamos anteriormente, pero es bueno refrendarlo e individualizarlo como un jinete diferente. El tercer jinete es el más visible, la dependencia. El estado de bienestar nació como un puente, un apoyo temporal, pero en Uruguay se transformó en un estilo de vida. Queremos que todo nos lo dé el Estado y no hacer nada por nosotros mismos. Queremos trabajar para el Estado, ser dependientes de él, depender
de su sueldo, depender de su subsidio, depender de su privilegio. Hoy más de 1 millón de uruguayos recibe prestaciones sociales. Una porción importante de la población trabaja en el sector público. 300.000 funcionarios públicos tiene Uruguay, que es una verdadera locura para la población activa que tenemos. Personas que trabajan en un sector improductivo que no genera riqueza, sino que la consume. Y la pregunta es evidente: ¿quién produce para sostener todo esto? Este estado elefantístico, hipertrofiado. Son cada vez menos, porque cada vez más se quieren pasar a la cultura del asistencialismo, y en lugar de emprender, en vez de impulsar y generar las condiciones el Estado para que la gente cree riqueza, lo que hace es pasarla al sector de la burocracia, que lo único que hace, como dije, es consumir. Medio país vive del otro medio, y no hay empresa ni país que se sostenga. Cuando las cuentas no cierran, el Estado no reduce sus gastos. Al contrario, y para poder solventarse sube impuestos, se endeuda o exprime aún más al trabajador formal. Eso claramente desalienta la inversión, el empleo privado y la creación de riqueza. La dependencia también degrada la cultura cívica. El ciudadano libre que pide oportunidades se transforma en cliente político que pide más beneficios. Y los partidos lo saben, los políticos lo saben. Cada elección es una competencia para ver quién promete más subsidios, más dádivas, más empleos estatales. Así, el bienestar se degrada en una máquina de clientelar. Y ninguna máquina de clientelismo sobrevive a largo plazo. Reparte más de lo que produce hasta que quiebra. La cultura del asistencialismo será uno de los jinetes que destrozará el estado de bienestar. Es absolutamente lo contrario. Pasamos entonces al cuarto jinete, que no es otra cosa que la cultura de la muerte, con la consecuente crisis demográfica colosal y alarmante, preocupante que vive el Uruguay. El bienestar se basa en un principio simple. Los trabajadores activos de hoy sostienen a los jubilados de hoy, con la expectativa de que los trabajadores del mañana sostendrán a los jubilados del mañana. Es un sistema de transferencias forzadas. Pero, ¿qué pasa si el mañana no existe? Uruguay enfrenta una crisis demográfica grave. La tasa de natalidad es de apenas 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, que es 2,1. Además, cada generación nueva es más pequeña que la anterior, una pirámide invertida. La población de mayores de 65 años crece sin cesar, una población envejecida. Miles de jóvenes en edad productiva emigran buscando oportunidades afuera. El resultado es que la base de la pirámide se achica y la cúspide se agranda, y cada vez menos trabajadores sosteniendo a más jubilados. Y mientras tanto, en lugar del Estado fomentar la vida, la familia, la natalidad, la maternidad, el país abraza la cultura de la muerte. Y será esta cultura, este jinete que también le va a poner fin al estado de bienestar. ¿Y cómo lo vemos a eso? Bueno, aborto legalizado y banalizado como un trámite más. Hoy en día hacerse un aborto es como extirparse un forúnculo. Esterilizaciones y anticoncepción masiva presentadas como derechos reproductivos, la píldora del día después, DIUs, vasectomías, todo fomentados por nuestra propia sociedad, que parece que tener un hijo hoy es pecado. Y también tenemos el proyecto de eutanasia, promovido como muerte digna. Todos estos elementos, y algunos que me he olvidado, lo que hacen es promocionar la muerte, es decir, menos vida. Y cuando hay menos vida hay menos riqueza. Cada aborto no es solo un drama humano, es también un contribuyente menos, un trabajador menos, una familia menos.
Cada eutanasia es un mensaje de que la vida vale solo mientras produce. En términos económicos, esto es dinamita para el estado de bienestar. Si no nacen suficientes niños en una sociedad, no habrá futuros trabajadores que sostengan el sistema. Todos los sistemas mutualistas se caen a pedazos, y el principal, el de la seguridad social. Ya lo vemos en el déficit previsional crónico, precisamente, en las reformas jubilatorias que se discuten cada década y nunca alcanzan. Un país sin hijos es un país sin futuro, y sin futuro el bienestar es insostenible. Pasamos ahora al quinto jinete, la ideología de género. El bienestar moderno se diseñó suponiendo que existían familias estables, que criaban hijos, transmitían valores y virtudes y brindaban cuidados. El Estado venía a complementar, no a reemplazar. La ideología de género dinamita esa base, declara sospechosa a la familia, convierte a los padres en opresores y a los hijos en objetos de ingeniería social sexualizándolos. Rompe la identidad de los pilares de la familia porque ya no sabemos quién es padre y quién es madre. Y cuando se rompe la identidad de la familia, natural, la familia se destruye. Y con ello toda la riqueza que genera las familias en una sociedad. En las escuelas se enseñan que el sexo es una construcción social, una imposición de la sociedad, que la biología no importa, que un niño de 8 años puede autopercibirse distinto y que los padres no deben intervenir. Eso tiene consecuencias directas, que no son otras cosas que familias debilitadas, y eso lleva a que haya más gasto estatal en cuidados, psicólogos, programas sociales. Tenemos padres desplazados, más presión sobre escuelas y organismos públicos, y una confusión completa cultural. Y eso deriva en menos cohesión social y más fragmentación. El Estado intenta suplir lo que antes hacía el hogar, pero nunca logra reemplazar el calor de una familia. Solo multiplica el gasto, sin resolver el vacío. Además, al imponer una lógica de víctimas y opresores, la ideología de género destruye la cooperación necesaria para sostener un sistema común. Y una ideología que no se basa en lo natural, que no se basa en la ciencia, que no se basa en la biología, erosiona por completo el bienestar. Por eso, la ideología de género es un jinete, y es un jinete destructor. La trinchera liberal, libertad para luchar. No te pierdas La Trinchera Liberal con Ignacio Suparo, donde las ideas liberales resisten. Todos los jueves, 21 horas de Uruguay, en radiocuervouruguay.com.uy. El sexto y último jinete, el wokismo fragmentario. Un poco ya lo vimos en lo que es la ideología de género porque están bastante emparentados, pero aquí lo vamos a tratar de manera individual. El wokismo que divide a la sociedad en etiquetas, opresores y oprimidos, privilegiados y marginados, ricos y pobres, hombres y contra mujeres, empleador contra trabajador, negro contra blanco, nacionales contra extranjeros. Ya no somos ciudadanos iguales ante la ley, somos tribus en guerra cultural. Un estado de bienestar requiere unidad nacional. Necesita que la gente sienta que está en un mismo barco, que su aporte ayuda al vecino, cooperación, pero el wokismo destruye esa unidad. Cada grupo se victimiza y reclama más beneficio para sí mismo. Nadie habla de deberes, todos reclaman derechos. Nadie habla de responsabilidades. El bienestar en ese contexto se convierte en un botín, y cuando todos tiran de un lado y nadie sostiene del otro, el sistema colapsa. El wokismo no genera solidaridad, sino resentimiento, envidia, prejuicios, y con resentimiento no se puede sostener un Estado común. Y de todo lo que hemos hablado, gente, aquí está la ironía más brutal, que quienes más proclaman defender el estado de bienestar son los mismos que lo destruyen con sus políticas,
lo implosionan, lo destruyen desde dentro y no se dan cuenta porque son cortoplacistas. Pero al mismo tiempo, esos mismos actores que promueven el estado de bienestar, promueven la cultura de la muerte, que reduce la natalidad y achica la base de aportantes. Promueven el asistencialismo crónico, que destruye la cultura del trabajo, del mérito y multiplica la dependencia. Promueve la ideología de género, que erosiona la familia, el núcleo, que sostiene naturalmente el bienestar. Fomentan el wokismo, que fragmenta la sociedad y rompe la unidad necesaria para sostener un sistema común. Piden más plata, pero destruyen la producción. Piden más jubilaciones, pero cada año nacen menos uruguayos que pueden aportar. Piden más subsidios, pero reducen la cantidad de trabajadores. Esto es como querer llenar un balde de agua mientras se hacen agujeros en el fondo. La contradicción es total, y en nombre del bienestar están cavando su tumba. Queridos amigos, los 6 jinetes no son metáforas literarias, son realidades palpables en el Uruguay de hoy, y juntos están empujando al estado de bienestar hacia el abismo. Una sociedad no se construye desde el relativismo moral, porque ese relativismo, entre otras cosas, destruye la ética del esfuerzo. Mirar al Estado como una religión laica asfixia a la sociedad civil. Nosotros precisamos más sociedad civil y menos Estado. Solo así lograremos un bienestar general, un bien común para todos. Cuando afloran esa sociedad civil, esas asociaciones libres y voluntarias, desde el sector privado, desde ahí, desde esa cooperación en comunidad, es que una sociedad sale adelante. No desde la pirámide de los burócratas, que se creen con la arrogancia de planificar la vida de todos. El papá Estado crea dependencia, una dependencia tóxica, clientelismo, corrupción, burocracia, etcétera. No hay bienestar allí. La cultura de la muerte, como dijimos, junto a la crisis demográfica, elimina a las futuras generaciones, que son las que deberían sostenerlo. Lo más absurdo que existe y que vemos es eso. Eliminan seres, personas, que podrían nacer y generar riqueza, y pretenden fomentar el estado de bienestar, una contradicción total. A través de la ideología de género se desarma la identidad de la familia, y con ello se destruye la cultura de un país, la civilización, sus tradiciones, y rompen y destrozan la unidad básica que más riqueza genera en una sociedad. Como dicen muchos, la familia es el primer mercado. Y luego, este wokismo, esta cultura del enfrentamiento y de la disputa, divide a la sociedad. Y una sociedad dividida nunca va a poder ser una sociedad de bienestar. El resultado no es bienestar, es ruina. Un sistema cada vez más caro, más rígido, más ineficiente, que reparte migajas mientras endeuda y destruye la iniciativa privada. La única salida es volver a lo esencial: libertad, responsabilidad individual, familia, comunidad, asociaciones libres y economía productiva. Eso son el antídoto para salvar al estado de bienestar. Porque el verdadero bienestar no lo da el Estado, lo construyen las personas cuando son libres y responsables. Esa es la clave de poder entender, de ya no mirar más al Estado y mirar mucho más a la sociedad civil. Allí está la prosperidad. En nosotros mismos está la humanidad. La solidaridad, el bienestar y la humanidad no están en los políticos de turno.
no está en el cúmulo de legisladores y políticos que actúan como sacerdotes de la religión estatal, con sus códigos que ofician como Biblias, con sus leyes que ofician como evangelios, y sus templos como el Parlamento y los ministerios que ofician como monumentos de esa religión. Queridos oyentes, este es el mensaje de hoy, desde la trinchera liberal. Los jinetes del Apocalipsis están entre nosotros, y si no los enfrentamos, el estado de bienestar caerá como un castillo de naipes. Pero si resistimos, si nos damos cuenta por dónde va el camino, podremos reconstruir un Uruguay de hombres y mujeres libres, con proyectos propios y con un futuro. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo espacio, aquí, en Radio Cuervo, en la Trinchera Liberal. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. La trinchera liberal, libertad para luchar. Ha finalizado La Trinchera Liberal. Hasta una nueva edición. Justicia.